Cuando todo comenzó, no lo vi venir. Nadie lo hizo. Las noticias hablaban de una extraña infección en una remota región del Cáucaso, algo que sonaba tan lejano e irrelevante como cualquier otra crisis internacional. Un grupo de extremistas había irrumpido en una base militar rusa y, sin saberlo, habían liberado algo que nunca debió existir. Un virus, algo imposible de contener. En días, la fiebre se propagó como un incendio en un campo seco. En semanas, las ciudades más grandes del mundo colapsaron. En meses, la civilización dejó de existir. Yo era abogado. Llevaba una vida monótona, ahogada en la rutina de un despacho, apenas sobreviviendo al dolor de haber perdido a mi esposa un año antes. Pero nada me preparó para lo que vendría después. Al principio, las calles simplemente se volvieron silenciosas. Luego, los puntos seguros, esas zonas el gobierno prometió que serían refugios para los sanos, se convirtieron en trampas mortales. Y así, cuando el mundo se hundió en la oscuridad, me quedé completamente solo. Mi única compañía era Lúculo, mi gato persa. Juntos sobrevivimos escondidos en mi casa, viendo a los no muertos deambular por las calles, moviéndose sin rumbo, con esa mirada vacía y ese andar tambaleante. Pensé que podría aguantar ahí, resistiendo con las pocas provisiones que tenía, pero la comida y el agua se acabaron. No tuve opción. Salir era una sentencia de muerte, pero quedarme lo era también. Así que tomé lo esencial y decidí intentarlo, llegar al punto seguro de Vigo. El camino fue un infierno, no solo por los muertos que acechaban en cada esquina, sino por la soledad absoluta, por el peso del miedo sobre mis hombros. Cada sombra, cada puerta abierta, cada auto abandonado era una posible amenaza. Atravesé carreteras bloqueadas por choques, casas saqueadas, ciudades desiertas con un hedor insoportable a podredumbre. Y cuando finalmente llegué a mi destino, lo encontré destruido. Miles de no muertos deambulaban por el antiguo puerto. No quedaba nadie con vida. Cuando la desesperanza estaba a punto de consumirme, vi un carguero oxidado, el Sarenkivis, fondeado en el puerto. Contra toda lógica, aún había supervivientes a bordo. Me las arreglé para llegar hasta el barco y ahí encontré a un grupo de personas que habían logrado resistir, aunque su número era cada vez menor. Fue en ese lugar donde conocí a Víctor Prichenko, un ucraniano bajito y bigotudo, con un humor de perros y un talento inigualable para pilotar helicópteros. La convivencia en el barco no fue sencilla. El capitán, un hombre autoritario y paranoico, gobernaba con mano de hierro, tomando decisiones egoístas que nos condenaban a todos. No pasó mucho tiempo antes de que Víctor y yo nos diéramos cuenta de que aquel lugar era una bomba de tiempo. Teníamos que salir de ahí. Supe que Víctor tenía un helicóptero Sokol, abandonado en una base cercana, y juntos ideamos un plan. Robaríamos el helicóptero, cargaríamos suficiente combustible y nos largaríamos a Canarias. Se decía que en las islas aún había un gobierno, aún había esperanza. El escape del barco fue una locura. Cruzamos la ciudad en ruinas, esquivamos hordas de no muertos y conseguimos llegar a la base. Pero cuando todo parecía ir según el plan, Víctor sufrió un accidente estúpido con material pirotécnico. Se quemó la mano, perdió varios dedos y la herida se infectó. Necesitábamos suministros médicos o moriría. Así fue como terminamos en un hospital abandonado, un lugar tan aterrador como cualquier pesadilla. El interior del hospital era una tumba de paredes frías y pasillos interminables, donde el silencio era peor que el ruido. Sabía que no estábamos solos. Las sombras se movían en los rincones, la muerte acechaba en cada sala. Cuando los no muertos nos encontraron, el caos estalló. Disparamos, corrimos, nos refugiamos donde pudimos. Y entonces, cuando todo parecía perdido, apareció Lucía. Era una chica de 17 años, con ojos verdes y un cabello negro que caía sobre su rostro como un velo. Parecía una aparición irreal en medio de aquel infierno. Nos ayudó a escapar, nos llevó a un sótano reforzado donde había sobrevivido con una monja enfermera, Sor Cecilia. Allí, por primera vez en semanas, encontramos un respiro, comida, agua y electricidad, una burbuja de calma en un mundo en llamas. Pasaron semanas en aquel refugio, días en los que, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir algo más que miedo, pero no podía durar. Una tormenta eléctrica provocó un incendio que avanzó sin control. El fuego nos obligó a salir,
a tomar el helicóptero y huir. 5 días volando sobre un mundo muerto. Desde el aire, la destrucción era aún más evidente. Ciudades reducidas a escombros, carreteras colapsadas, el mar salpicado de barcos a la deriva. Pero lo peor era la ausencia total de señales de vida. ¿Habíamos escapado para nada? ¿Realmente quedaba algo en Canarias? El combustible se agotaba. Cada parada para repostar era una ruleta rusa. Un simple error, un descuido, y estaríamos muertos, como si el destino se burlara de nosotros. Fue en una de esas paradas cuando todo se torció. Me aventuré en un restaurante de carretera en busca de cigarrillos, sin imaginar que dentro me esperaba una de aquellas cosas. Era una mujer enorme, con el rostro desgarrado y los brazos arrancados, pero con una mandíbula capaz de destrozarme en segundos. Me lanzó contra la pared. Su boca se cerró sobre el cañón de mi rifle. Sus dientes rechinaron al intentar morderme. Fue una lucha desesperada. Golpes, patadas, el sonido de su respiración fétida en mi oído. Si me mordía, todo acabaría. Conseguí empujarla, disparé y la destrocé. Pero el ruido atrajo a más y no tuve tiempo de pensar. Corrí, esquivé, disparé. Me lancé al helicóptero mientras los gritos de los no muertos llenaban el aire. Víctor despegó justo a tiempo. Seguimos volando, cada vez más exhaustos, cada vez más cerca de nuestro destino. Pero, ¿qué nos esperaba en Canarias? ¿Sería el último refugio de la humanidad o simplemente otra tumba en el fin del mundo? No lo sabía. Solo me quedaba una certeza. En este nuevo mundo no hay descanso. La única opción es sobrevivir.